Buenas tardes a todos. Hoy toca la sexta exposición del Seminario de Matemática del GEM y hoy nos va a hablar Francisco Herrera sobre elección bajo riesgo. Bueno, él es un alumno de la UNI y así que vamos a comenzar con su exposición. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Y gracias a todos por asistir. El tema que voy a presentar es una introducción a la elección bajo riesgo. Y la pregunta lógica, creo, es ¿por qué este tema se analiza en su estudio? Pues bien, la toma de elecciones es una constante en el día a día, ya sea de manera individual o también alguna empresa, corporación, estado, entre otros. En la toma de decisiones hay grados de importancia. Por ejemplo, algunas decisiones puede que no tengan importancia a largo plazo y otras pueden ser detonante para dirigirnos hacia el fracaso o el éxito de un proyecto. Y además, sabemos que toda información, por muy insignificante que parezca a priori, es clave para la gestión y supone una aportación a la hora de tomar mejores decisiones. Y aquí analizaremos algunos modelos que facilitan esta decisión. Comenzaré con algunos conceptos previos para definir algunas ideas que también utilizaré a lo largo de toda la presentación. Pero como dije, los modelos que vamos a utilizar son la función de elección, que está dentro del tema de elección, la relación de preferencia y la utilidad. Bien, comenzando con los conceptos previos, definimos lo que es un fair gamble, una apuesta justa, y decimos que esta es una apuesta justa si su rendimiento esperado es igual a cero. Asumiendo que H raya es el rendimiento del juego, entonces cuando el valor esperado de este es cero, entonces estamos ante un caso de fair gamble. Para aclarar un poco la idea, asumamos que tenemos una apuesta, H raya, con probabilidad P de obtener un retorno H1 y con probabilidad 1 menos P de obtener un retorno H2. Asumimos inicialmente que el H1, el primer retorno, es mayor que 0. Y como dijimos, estamos en el caso de apuesta justa. Por lo tanto, el rendimiento esperado, que va a ser la probabilidad de cada uno por su retorno, tiene que ser igual a 0. Despejamos el H2 y este va a ser un valor negativo, pues está en función del H1 y el P. Entonces, cuando toma este valor, decimos que estamos ante una apuesta justa. Entre los siguientes conceptos, agregamos alternativas. Recordemos que el tema es elección, entonces no podemos elegir sin alternativas posibles. Entonces, definido esto, todo problema de elección tiene asociado un conjunto de alternativas. Pero estas alternativas cumplen lo siguiente, que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Con mutuamente excluyentes es que podemos elegir una y solo una de estas alternativas, y colectivamente exhaustivas es que sea el caso que tomemos, siempre va a estar contenido dentro de nuestras alternativas. Por ejemplo, un sencillo caso de ver es si tenemos dos opciones, el café y té. Definimos el conjunto de alternativas como las siguientes opciones: café, pero no té, pero no café y té, y el último, no café y no té. Como vemos, todas las alternativas posibles están dentro de nuestro conjunto de elecciones. Y al momento de realizar una elección, necesariamente vamos a tomar una de estas. Después tenemos las consecuencias y loterías. Obviamente, en una elección nos va a importar mucho la consecuencia realizada de la elección que tomemos. Pero, definida de esta forma, cada elección que tomemos nos va a llevar una consecuencia, pero esta consecuencia va a tener una probabilidad de ocurrencia. Entonces, consideramos un conjunto finito de consecuencias y una lotería de distribución de probabilidad, que al final es una función de distribución o está dentro de una función de distribución acumulada, que su dominio van a ser el conjunto de consecuencias que va a ir desde 0 hacia 1, donde el total de la sumatoria de las probabilidades de cada una de estas consecuencias nos da 1. Esto recordemos por su segunda propiedad, que es colectivamente exhaustiva. Y el conjunto de todas las loterías es denotado por P, o sea, de todas las distribuciones posibles. Ahora, una lotería puede ser representada por un árbol, como podemos ver aquí. Supongamos que entramos en la lotería con un costo X
Y tenemos dos posibilidades, una de una ganancia de 10 y otra de ganancia 0, cada una con una probabilidad de 1/2. Esta sería la forma de representar una lotería. Esta es bastante simple. Entonces, con estos conceptos previos pasamos ya a lo que es nuestro primer modelo, la elección. Pues siempre vamos a trabajar con lo que es un tomador de decisiones, representado aquí por DM, Decision Makers, que está obligado a elegir entre un conjunto de elecciones, pero además del conjunto de elecciones totales posibles, este se restringe a un subconjunto de este, pues recordemos que no siempre están disponibles todas las elecciones. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de la lotería aquí, supongamos que esta tiene un costo de 5. Hay otra lotería similar de un costo de 10, otra de 15, otra de 20, y así de manera sucesiva. Entonces, el tomador de decisiones puede elegir entre las elecciones de la lotería. Sin embargo, este también va a estar restringido, y una de estas restricciones puede ser su riqueza inicial. Supongamos que posee un capital de 10 unidades o 10 monedas. Entonces se restringiría simplemente a la lotería 1 y la lotería 2, pues las otras estarían fuera de su alcance. Entonces así restringimos el conjunto A. Y pasamos a lo que es la función de elección. La función de elección viene dada de la siguiente manera. Es un conjunto o un elemento del conjunto potencia de X, el total de nuestras elecciones, hacia él mismo, que cumple que, diremos desde ahora, el C de A va a ser la elección de A, está incluido en A, para todo su conjunto de X, o para todo A. Un axioma bastante interesante esto, y adelantándose a otro tema, es el axioma débil de preferencias reveladas. Pues este nos dice que para todo subconjunto A, B, incluido en el conjunto de elecciones X, y para todos los elementos que están dentro de la intersección, se cumple que X, cuando X está en la elección de A y Y está en la elección de B, se cumple que X está en la elección de B. De manera similar, el Y está en la elección de A. Esto nos quiere decir que tenemos el Y que está en la elección de B. Entonces, tenemos además que el X también está en B. Por lo tanto, en acá el tomador de decisiones ha elegido a Y sobre X, pero esto no restringe la posibilidad de que también se pueda elegir a X en la elección de B. Por lo tanto, tanto X como Y están en la elección de B, pero tiene una preferencia por Y. Entonces, de este deducimos que X está en la elección de B. Otro modelo es la relación de preferencias, que es el principio que sería ya la idea más formal de lo que es el axioma de preferencias reveladas, que va de la siguiente manera. Una relación sobre un conjunto X, como ya conocemos, es un conjunto de X producto X, y esta relación se llama completa si para cualesquiera de estos elementos dentro de las elecciones podemos elegir o trabajar de la siguiente forma. X es al menos tan bueno como Y, o Y es al menos tan bueno como X. Y decimos que una relación se llama transitiva si para cualesquiera de estos elementos con X, al menos tan bueno como Y, o simplemente X es preferible a y Y es al menos tan bueno como Z, se va a cumplir la transitividad. O sea que X es al menos tan bueno como Z. Y nuestro caso, o el que queremos aquí analizar como un modelo, es la relación de preferencia, y esta se cumple cuando la relación es completa y transitiva. Agregamos un concepto que es el de indiferencia. Entonces, este nos quiere decir que para un tomador de decisiones, le da igual elegir una elección de la otra. En este caso, X es indiferente a Y cuando X es al menos tan bueno como y es al menos tan bueno como X. Adicionalmente, existe una función asociada, recordemos que esta era la función de elección, que viene dado por el C, con la relación de preferencia en A, que van a ser los X que pertenecen a A, tales que X son al menos tan buenos como Y, para todo Y. Este nos va a ordenar o va a darnos el conjunto
de los elementos que son más preferentes o al menos tan buenos que todos los elementos de A. O sea, los que son preferibles a cualquier elemento de A. Ahora, como dijimos anteriormente, agregamos el concepto de consecuencias y loterías. Esta relación de preferencia no solo se puede trabajar para elecciones, sino también para loterías dadas. Entonces, esta propiedad que describiré, la independencia, se trabaja para loterías, que nos dice que para todo elemento P, Q, R, que pertenece al conjunto total de loterías o distribuciones, y para todo A, que pertenece del 0 hacia el 1, se cumple. Si la lotería P es al menos tan buena como Q, entonces la composición, que sería A por P más 1 menos A por R, es al menos tan buena como la lotería A por Q más 1 menos A por R. Y acá podemos verlo de manera visual. Tenemos la lotería P y tenemos la lotería Q. Por lo tanto, nosotros preferimos P a Q. Y lo que hace el A por P más 1 menos A por R es dar una estructura mayor a esta. Y el A y el 1 menos A nos definen la probabilidad de ocurrencia hacia cada una de estas loterías. Por ejemplo, puede ser el lanzamiento de una moneda previo a nuestra elección de una lotería. Entonces, si nos sale cara, nos vamos hacia la lotería P, si nos sale sello, nos vamos hacia la lotería R. Entonces, comparando estas dos estructuras, tenemos que si nos sale cara, se va hacia P, y en la otra lotería se va hacia Q, pero preferíamos P a Q. Entonces, en acá ya tenemos una preferencia. Y en caso no salga sello, se va hacia la lotería R, pero en el otro lado, en la otra lotería, composición de lotería, nos sale también R, y es indiferente. Pero tomadas en manera conjunta, vamos a seguir prefiriendo la primera. Bien, otro modelo para analizar esto, la teoría de elección, es la utilidad. Entonces, la forma o el modelo canónico de una elección se construye de la siguiente manera. Tenemos un tomador de decisiones y este elige una alternativa de un conjunto de elecciones. Pero para este tomador de decisiones existe una función de utilidad en cada elección, o sea, el nivel de satisfacción que le ofrece. Y eh, U especifica cuánta utilidad obtiene de cada alternativa. O sea que podemos tomar del número total de elecciones, a cada valor podemos asignarle una utilidad. Y este va a ser un valor numérico. Un ejemplo es, tenemos un tomador de decisiones, elige entre comer una manzana o un plátano. Son solo dos elecciones. Entonces, la utilidad para este tomador de decisiones, para la manzana es 7 y para el plátano es igual a 12. Por ejemplo, podríamos tener otra fruta, digamos acá pera, mango, y también nos da una utilidad de 7. En este caso estaríamos diciendo que todas estas frutas o elecciones están dentro de un nivel de utilidad. En este caso, del número 7, utilidad 7. De igual manera, puede este valor no ser necesariamente positivo, puede ser un negativo. Supongamos que es alérgico hacia alguna fruta, qué sé yo, la fresa, este le puede producir una utilidad negativa. Pongámosle -2 o 1. Y otras que simplemente no le producen utilidad. También puede tomar el valor de 0. Entonces, para definir, la utilidad es una medida objetiva del bienestar individual, pues esta va a ser calificada según al dolor y placer que tiene el individuo o el tomador de decisiones, para decirlo de manera más general. Entonces, por principio de utilidad se entiende aquel principio que aprueba o desaprueba toda acción, según la tendencia que parezca tener a aumentar o disminuir la felicidad que produce en el tomador de decisiones. Aquí podemos observar que los niveles de utilidad que dijimos, que son las mismas elecciones, que van a ser las elecciones que producen un mismo nivel de utilidad. Este va a ser, todos estos conjuntos de elecciones va a ser el nivel de utilidad. Las elecciones individuales son datos primitivos que se pueden observar y se toman decisiones para revelar las preferencias del individuo. Con esto diríamos que la utilidad o la función utilidad es una construcción matemática para modelar las elecciones y preferencias. Para formalizar este concepto,
ya teniendo una función utilidad, queremos relacionar lo que sería la relación de preferencia con la función utilidad. Entonces decimos que una relación de preferencia definida en un conjunto de elecciones y una función U están asociadas, sí, solo sí, para todos los elementos de nuestras elecciones, dado que X es al menos tan buena como Y, si se cumple que la utilidad de X es mayor que la utilidad de Y. Esto en un sí, solo sí. Al decir asociadas, también decimos que la utilidad o esta función U general representa la relación de preferencia. Y al representarla, acá ya nos da un sentido ordinal. Pues recordemos que estos van a ser números, dado que va hacia R. Ahora, un teorema para un ordenamiento, para una relación de preferencia dada y para un conjunto de elecciones finito, nos dice que una relación puede representarse mediante una función de utilidad en el sentido ordinal, si solo si esta relación es completa y transitiva. Además que la composición de la función que la representa con una función estrictamente creciente también sigue siendo una representación. Entonces, así, ya dado un conjunto de elecciones, que no necesariamente van a ser variables o elementos cuantitativos, podemos darles un sentido ordinal a partir de la función utilidad. Esto bajo estas condiciones de que las elecciones sean finitas y esta relación sea completa y transitiva, sea una relación de preferencia. Ahora, el siguiente trabajo es, o la función dada por von Neumann-Morgenstern, nos da un caso más general. La función de von Neumann-Morgenstern sería lo que es la primera idea en lo que es teoría de juegos del valor esperado, en este caso, utilidad esperada. Entonces, para leer la siguiente definición, se dice que una relación de preferencia está en P, representada por una función de utilidad de von Neumann-Morgenstern, con este es L minúscula, esta va a ser la función de von Neumann-Morgenstern, si solo si el P es al menos tan bueno como Q, y esto, L mayúscula, que va a ser la utilidad, que desde ahora le llamaremos la utilidad esperada, representada por la sumatoria de la utilidad de cada elección multiplicada por su respectiva probabilidad. O sea, el valor probable que obtiene dentro de la lotería va a ser mayor que la utilidad de Q. Para cada P, Q perteneciente a la lotería. Entonces, en este caso, ya no estamos trabajando con elecciones, sino ya con loterías. Y esta va a ser representada cuando cumple esta desigualdad, también en un sentido ordinal. Entonces, una relación de preferencia en P, que es todas las loterías, puede ser representada por una función de utilidad de von Neumann, que es la U minúscula, si solo si esta relación de preferencia satisface los axiomas de continuidad e independencia que vimos anteriormente. El axioma de continuidad es similar al que ya conocemos, pues nos dice que aquellos elementos que son al menos tan buenos para un elemento X, tomemos continuidad en X, para los elementos que son preferibles a X, este conjunto de todos estos elementos que están obviamente dentro de el conjunto de elecciones es cerrado y de la misma manera la parte inferior. Los que son los que se prefiere X antes que esos elementos también es cerrada. Además de eso, este teorema nos da la siguiente descripción de que a partir de la composición de U, de la función de von Neumann-Morgenstern, que sería A por U, o bueno, transformación, más B, nos dice que esta también va a ser una representación siempre y cuando el A sea positivo. Pues veamos que en aquí la función de utilidad esperada, o sea, la sumatoria de las utilidades por la probabilidad, en acá simplemente sería multiplicarle por una más una constante B. Entonces va a haber infinitas representaciones para nuestra relación de preferencia. Teniendo esto, vamos a analizar ahora los conjuntos de indiferencia. Recordemos que dos elementos son indiferentes si para el tomador de decisiones le da igual elegir entre cualquiera de los dos. Entonces, representamos a partir de una lotería P, otra lotería Q, P' y Q'. Estas en un conjunto de posibles premios que van a ser Z1 y Z2.
en donde vamos a representar su posición según el valor que tome en cada premio. Entonces, aquí tenemos la probabilidad P y la probabilidad Q. Lo primero que queremos demostrar es que los conjuntos de indiferencia en las loterías son líneas rectas. Para esto, ya tenemos que se cumple el axioma de independencia, y P y Q son indiferentes. Por lo tanto, tendríamos que la composición dada en la parte de arriba, cuando definíamos el axioma de independencia, que nos decía que A por P más 1 menos A por un R, que era al menos tan bueno, ahora ya que tenemos que estos son indiferentes, vamos a tener una indiferencia. Entonces, A por P más 1 menos A por R es indiferente a A por Q más 1 menos A por el R. Pero recordemos que el R era para todo elemento. En este caso le reemplazamos por Q igual a R. Por lo tanto, tendríamos que Q es indiferente a A por P más 1 menos A por Q, que sería el segmento de recta L que vemos aquí. De la misma manera de P' hacia Q'. Recordemos que P y Q son indiferentes y P' es indiferente a Q'. Ahora, esto de líneas se puede trabajar a mayor, a mayor dimensión. Pues en una mayor cantidad de premios, supongamos hasta Zn, esto ya no serían líneas rectas, sino serían hiperplanos. Estos ubicados, obviamente, en un nivel de utilidad. Pues en aquí también, en esta cantidad en el plano, estos P y Q tienen el mismo nivel de utilidad. Después el siguiente sería que los conjuntos de indiferencia son rectas paralelas entre sí. Veamos que aquí tenemos dos conjuntos de indiferencia, que son líneas rectas, y supongamos que se van a intersectar en un S'. Entonces, P es indiferente a S', pero S' también es indiferente a Q. Por lo tanto, P y Q' son indiferentes. Y si son indiferentes, el segmento que los une es un conjunto de indiferencia. Por lo tanto, estarían incluidos y vendrían a ser el mismo conjunto. Entonces, solo nos queda la opción de que sean paralelos. Bien, ¿cómo nace la función de utilidad? Esta, inicialmente, es dada por Bernoulli para resolver lo que es la paradoja de San Petersburgo. Y la paradoja de San Petersburgo es un juego que consiste en tirar monedas tantas veces como sea necesaria hasta obtener cara. Y el rendimiento o el dinero que se obtiene es igual a 2 a la n. Entonces, tenemos acá el conjunto de rendimientos y el conjunto de probabilidades de obtener el premio. Por lo tanto, el valor esperado viene por la sumatoria de 1 sobre 2 a la n por 2 a la n. Esto nos daría 1, y dado que la sumatoria es infinito, esto se va hacia el infinito. Pero la paradoja es el valor esperado de este activo es infinito. Pero nosotros consideramos el valor esperado como referencia para pagar un costo para jugar este juego. Pero no podemos tomar el valor del costo, el costo que vamos a tener como infinito. Por lo tanto, Bernoulli en 1738 indicó que en lugar de considerar el valor esperado de los rendimientos, es mejor considerar el valor esperado de la utilidad. De la utilidad que va a estar en función del tomador de decisiones, pues cada tomador de decisiones tiene una utilidad propia. Por lo tanto, él propone una función de utilidad de la siguiente manera: b por el logaritmo de alfa más x sobre alfa. Este alfa es un término general, claro que cumpla dentro de, que exista dentro del logaritmo toda esta función. Y hallando la derivada, vemos que es decreciente en x. Calculando el valor esperado, como propone Bernoulli, tenemos que este valor va a ser finito. Y esto podemos tomarlo ya como una referencia para el costo de lo que sería jugar este juego, que es la paradoja de San Petersburgo. Bien, habiendo introducido estos conceptos, ahora pasamos a observar el comportamiento de los tomadores de decisiones bajo su decisión si es la preferencia al valor esperado o a la posible ganancia sobre la utilidad misma que les da su función. Ahora, expandimos el
conjunto de alternativas o elecciones a los reales. Y este corresponde al nivel de riqueza del tomador de decisiones. Además, con una función de utilidad de von Neumann creciente, que vemos aquí, va de R hacia R, representando sus preferencias en su nivel de riqueza. Esto nos quiere decir que hay una relación de preferencia. Ahora, tenemos un continuo de consecuencias, entonces ya no lo denotamos por simplemente loterías, sino por una distribución de función acumulada. Y vemos que también es continuo. Trabajamos con la densidad de la distribución. Definimos la utilidad como la integral de la función de von Neumann-Morgenstern por el diferencial de la distribución dada. Recordemos que tenemos un conjunto de loterías, por lo tanto vamos a tener un conjunto de distribuciones. Y el nivel de riqueza bajo cierta distribución, o sea, bajo cierta lotería, va a ser la integral de nuestra inversión, de nuestra riqueza, por el diferencial de eje, que es. Entonces, vamos a clasificar a los tomadores de decisiones. Comenzamos por el primero, averso al riesgo. Este se caracteriza porque prefiere un nivel de riqueza seguro al valor esperado. Es decir, el valor esperado de la utilidad va a ser menor a la utilidad del valor esperado. Esto nos quiere decir que este tomador de decisiones no corre riesgos, pues prefiere el valor de la utilidad que le produce antes que el valor esperado. El siguiente es el neutral al riesgo. Este es cuando es indiferente, pues también puede ser averso al riesgo. Pero su característica principal es que su valor esperado de la utilidad va a ser igual a la utilidad del valor esperado. Y el amante al riesgo es que si busca un valor esperado lo suficientemente alto y prefiere ese valor esperado que sea mayor a la utilidad del valor esperado de nuestra inversión. Ahora, una propiedad adicional es, usando la desigualdad de Jensen, la aversión al riesgo corresponde a la concavidad de una función de utilidad. Para esto, mostraré una gráfica. En la primera gráfica tenemos una función de utilidad de color verde. Entonces, tenemos aquí el X raya, que va a ser nuestro, nuestro esperado, que le mencionamos aquí, el esperado de nuestro rendimiento, o la media simplemente, va a ser el valor esperado de la utilidad es menor que la utilidad de X. La utilidad de X lo encontramos en la parte de acá, y el valor esperado de la utilidad de nuestro rendimiento va a ser acá. Por lo tanto, se cumple esto, y la función que va a tener es cóncava. El individuo neutral al riesgo es cuando estos dos son iguales, entonces tenemos una función de naturaleza lineal. Y finalmente un individuo amante al riesgo, como dijimos, es el que busca un alto valor en el esperado de la utilidad. Como podemos observar aquí, aquí encontramos lo que es la función utilidad de nuestro valor esperado de X, simplemente de la media, o el X raya, y su valor esperado es mayor, o mucho mayor, que la utilidad de X. Esta no es la única forma de clasificarlo. También podemos ver entre este concepto que voy a agregar, que es el equivalente de certeza. El equivalente de certeza es denotado por C de F en una lotería o en una distribución. Y es un nivel de riqueza seguro que produce la misma utilidad esperada que F. Y viene de la siguiente manera, que es la inversa de la función utilidad de LU, la utilidad esperada de nuestra distribución, que sería en la parte de acá simplemente tomarle la inversa. Por lo tanto, cuando tomamos la inversa, esta parte de acá se convierte en el equivalente de certeza, quedándonos el equivalente de certeza menor que el valor esperado bajo la distribución. Neutral al riesgo de la misma manera cuando es el mismo valor esperado, y el amante al riesgo cuando ese equivalente de certeza es mayor al valor esperado bajo la distribución F. Ahora, teniendo dos tomadores de decisiones, decimos que el primero es más averso al riesgo que el segundo si se cumple cualesquiera de las siguientes condiciones. Primero, que si existe alguna función cóncava
Y la composición de U sub 2, nuestra función utilidad del segundo tomador de decisiones compuesta con G, es igual a U sub 1. Pues mientras más concavidad presente nuestra función de utilidad, va a ser mayor la aversión al riesgo. Y la segunda va a ser que el equivalente de certeza de 1 va a ser menor que el equivalente de certeza 2. Pasamos a una aplicación que es la demanda de seguros. Y el problema viene de la siguiente manera. Considerando un tomador de decisiones con una riqueza inicial W. Y este puede perder una unidad de su riqueza con una probabilidad P. Sin embargo, para amortiguar esto, puede comprar un seguro que es un bien divisible. O sea, puede comprar porcentaje del seguro. Y el cobro o el pago que tiene que realizar también va a ser en función de este porcentaje que cobre. Una unidad de seguro cuesta Q y cubre una unidad de pérdida, solo en el caso de pérdida. Queremos entender cuál sería su demanda de seguros. Y definimos lambda como la cantidad de seguro que compra. Su utilidad esperada viene de la siguiente manera. Pues recordemos que en el caso no compre, obviamente el lambda va a ser igual a 0, entonces va a ser utilidad de W por 1 menos P, que es la parte que no pierde. Y en el otro lado vendría a ser U, utilidad de W menos 1, por P, que sería la parte que pierde. O sea, lo que conocemos como el valor esperado, simplemente, o la esperanza. Pero ahora estamos agregando la compra de un seguro. Por lo tanto, en ambos lados le vamos a restar el porcentaje de seguro que compramos. Recordemos que solo estamos asegurando una unidad, pues en este caso solo va a perder una unidad. Entonces, en la parte de acá sería la parte izquierda, es en la que no pierde, pero sí paga el seguro, por eso es que le reducimos esto. Y en la parte de acá es en la parte que sí pierde una unidad. Le restamos menos 1, pero estamos comprando un seguro que repone esta pérdida o parte de esta pérdida, porque recordemos que el lambda va a ser simplemente un porcentaje. Y esto con una probabilidad B. Agregamos también la ganancia esperada de la compañía de seguros. Bueno, acá solo lo menciono porque es un tema de cómo define esto, aunque es más conocido como prima, pero viene de la siguiente manera. Va a ser Q menos el P por 1, es en el caso de que paga la pérdida, y el de otro 0, cuando no hay pérdida, entonces no paga. Entonces esta es la ganancia esperada, que simplemente se reduciría a Q menos P. Analicemos entonces cuál es la mejor forma de que el tomador de decisiones va a asegurar una menor pérdida. Comencemos por el primer caso, que el Q es mayor a P. En este caso, tendríamos en acá un valor positivo. Esto nos quiere decir que la compañía de seguros va a ganar una cantidad Q menos P por cada seguro vendido, o por cada prima. Esto, como dijimos anteriormente, no tiene un valor esperado igual a 0, entonces es actuarialmente injusto. Pero es en general como se da en realidad el trabajo de las compañías de seguro, pues necesitan cubrir sus costos. En este caso, la mejor opción es comprar un seguro parcial, es decir, lambda menor que 1, un porcentaje de este seguro. Pues veamos, hacemos la primera derivada de la función utilidad. Entonces, nos quedaría en acá, reemplazada en 1, nos quedaría la siguiente expresión. Si trabajamos más esto, nos quedaría finalmente P menos Q por la derivada de la función utilidad. Pero la función utilidad de von Neumann-Morgenstern es creciente. Entonces, independientemente del valor que tenga acá adentro, va a ser positivo. Y en acá nos queda P menos Q. Por lo tanto, obtiene un valor negativo. Entonces podemos decir que U es estrictamente decreciente en el nivel de seguro completo. Por lo tanto, lo que va a preferir aquí un tomador de decisiones va a ser comprar un seguro parcial. Y al comprar el seguro parcial, él asume los riesgos o parte del riesgo, que sería simplemente el complemento del LAN, el complemento de que no compra el seguro. Y bueno, él asume los riesgos sin importar qué tan averso al riesgo sea. Y también cuán bajo sea el margen de Q menos P. Pues si esto es diferente de 0, necesariamente el óptimo se va a encontrar en solo un seguro parcial.
que va a depender al final de los valores de P y Q. El siguiente caso que tenemos es P igual a Q. Si recordamos, la ganancia esperada, en este caso, de la compañía de seguros, con P igual a Q, va a ser igual a 0. Estaríamos ante el caso de un fair gamble, que es juego justo o actuarialmente justo. En este caso, compra un seguro a todo el riesgo. Pues para ver esto, tenemos que la máximo cuando el lambda es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría la utilidad de W menos Q multiplicado por 1 menos P más la utilidad de la misma manera de W menos Q por P. Entonces, finalmente en esta parte se reduce a la utilidad de W menos Q. Pero si analizamos en función solo de las riquezas, entonces ya no tendremos la función utilidad, sino se reduce a W menos Q, que es la riqueza misma. Y entonces, viendo este caso, se da el máximo cuando compra el seguro completo. O sea, es decir, el lambda igual a 1. Y este va a ser la utilidad máxima. Y como es la utilidad máxima, tenemos que el equivalente de certeza máxima se va a dar cuando cuando el lambda es igual a 1, que nos va a dar el valor esperado de la riqueza, que es W menos Q. Y para cualquier otro valor menor a 1 de lambda, nos da menor al equivalente de certeza en 1. Bien, finalmente pasemos a la comparación de dos tomadores de decisiones bajo la misma situación, bajo el P igual a Q. El otro caso no podemos analizarlo, pues no se da, dado que si el P fuera mayor a Q, entonces la ganancia esperada de una compañía de seguros sería negativa. Entonces no ofrecería una prima por este. Entonces analizamos o comparamos dos tomadores de decisiones. El tomador de decisión anterior, que su óptimo se encuentra en comprar el seguro completo, y otro que vamos a denotarlo como el de su FM', que va a ser que va a tener una mayor aversión al riesgo. Mayor aversión al riesgo significa que su función de utilidad va a ser más cóncava que de la primera, y con un equivalente de certeza prima. Entonces, si el tomador de decisiones anterior compra un seguro completo, este es el máximo posible adquirir para la utilidad, para que la utilidad se maximice. Entonces, el nuevo también lo hará, porque no hay una otra posibilidad mejor o que maximice o no de otro valor mayor a la utilidad. Pero de la misma manera, si tomamos un valor lambda igual a 1, este va a ser menor al equivalente de certeza con 1. Y recordando la propiedad que mencioné aquí, si el tomador de decisiones 1 es más averso al riesgo que el tomador de decisiones 2, o sea que si el tomador de decisiones 1 corre menos riesgo o busca correr menores riesgos que el tomador de decisiones 2, su equivalente de certeza es menor que el equivalente de certeza del segundo. Entonces, por lo tanto, tenemos la primera desigualdad en la parte de acá, pero este es estrictamente menor que el máximo posible. Y como este es el máximo posible, también del más averso al riesgo, toma el mismo valor. Recordemos que en este caso ya no estamos considerando de la función utilidad, sino simplemente de la riqueza. Y entonces, para este caso, la mejor opción, o el que maximiza nuestra utilidad, va a ser, la utilidad esperada, va a ser el que compra el seguro completo. Bien, con eso concluyo mi presentación. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Lo puede escribir o puede activar su micrófono? Bueno, yo tengo una pregunta sobre la última parte. Ahí, ¿cómo se busca esos lambdas en la vida real? Ya. Bueno, ese es actualmente el problema que describo aquí. El lambda es el porcentaje de seguro, pero en sí, este se va a basar
según a lo que el costo del seguro que te cobra y a la probabilidad que tengas. Pues en aquí estamos buscando un lambda óptimo que maximice nuestra utilidad esperada, o sea, este valor lo haga el máximo posible. Y también tenemos una función de ganancia esperada de la compañía. Entonces, dependiendo de la compañía que sea, te va a ofrecer dos casos. Cuando el costo del seguro es mayor que la probabilidad de pérdida. Entonces, en este caso, como dije, hallamos lo que es la primera derivada. Y vemos que esta derivada va a ser una función decreciente, dado que es negativa. Por lo tanto, necesariamente, el máximo que podemos comprar de lambda es 1. Por lo tanto, el óptimo para esta función utilidad, ya no de 1, sino de lambda, que sería en la parte de acá, se encontraría en un valor menor que 1. Entonces, si tenemos una de estas, ya sea la prima o ya sea la prima, que es el Q, o también la probabilidad, sería simplemente hallar la derivada de la función utilidad, reemplazarlo e encontrar el valor igual a 0. En este caso, este sería el máximo y nos daría el valor de lambda. Para el siguiente caso no hay necesidad de calcularlo porque si tenemos que el seguro nos ofrece o el costo de la prima es igual a Q, perdón, a P, que es la probabilidad, nuestra máxima utilidad va a ser cuando el lambda toma igual a 1, o sea, cuando aseguramos todas nuestras pérdidas. No sé si me deja entender. Sí, sí. Bueno, ¿hay fuentes recomendadas? Ya, principalmente para esto, yo estoy repasando y sacando de lo que es el Hamilton Galindo. Les puedo, bueno, no sé cómo podría pasarles el libro. Escribe el nombre. A ver. Ya, ok, ok. Un segundo. Si tienen preguntas, pueden activar el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Francisco, una consulta. Sí, Al principio nos mostrabas las bases que has tomado en cuenta para desarrollar tu modelo de riesgo y tocabas el tema de la teoría de la utilidad cardinal, es decir, para sí. Francisco consumir un plátano, ¿no? Le da Ujú. una utilidad de 12 y 6 de manzana. Pero está comprobado que eso solamente es aplicable en la teoría, ¿no? Ya está comprobado que la teoría de la utilidad cardinal no es aplicable en la práctica. ¿Cómo estás salvando ese problema? Porque hoy en día solamente se aplica la teoría de la utilidad ordinal y no cardinal como nos mostraste. ¿Cómo estás No, salvando ese problema? ya, la pregunta era, yo no estoy aplicando en el sentido cardinal, sino en el sentido ordinal. Pues estoy tomando para la comparación de esto ya dentro de los valores reales. Acá lo describo esta parte. Sí, ambas teorías tienen los mismos axiomas, etcétera, ¿no? De Claro, las preferencias y demás. Pero tú decías que como un ejemplo, como una base, nos hablabas de esa teoría de la utilidad cardinal. ¿Estás tomando en cuenta em, eso o solamente era no, es solo ilustrativo? ordinales. No, solo el ordinal estoy tomando porque, como tú dices, bueno, ese problema de cardinal ya está demostrado que no es en una elección ni siquiera racional. Perdón, en un tomador de decisiones racional. De acuerdo, gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿llegaste a encontrar el libro? Ya. Sí, sí, perdón, un segundo. Yo tengo un comentario, si se me permite, Claro, claro. respecto a la primera pregunta. Francisco, ahí se ha creado un modelo conceptual, entiendo yo, para entender o modelar al cliente de una compañía de seguros, ¿no? Ujú.
y eso es muy común como un problema actuarial. Pero otro problema actuarial también muy común es pensar que estás desde el lado de la compañía y sacas tus cálculos de cuál es la prima que vas a cobrar a tus clientes, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo, hay varios modelos y están relacionados. Me parece que igual como modelo conceptual puede ser bastante útil para la compañía, ¿no? Para que lo tome en consideración y pueda armar su cartera de clientes. Ese era el comentario, no sé si tienes alguna réplica y después respecto a la última pregunta que te hicieron de usar funciones de utilidad ordinal, bueno, esa es la teoría canónica, lo que estás presentando, ¿no? Es una fundamentación microeconómica estándar que se lleva en todas las escuelas de economía del mundo, digamos. Entre comillas, no en todas. Eso era. Gracias, Daniel. Bueno, si no hay más preguntas, aquí terminaríamos. Y bueno, ahí Francisco ha dejado los libros que ha usado. Y muchas gracias por estar acá, Francisco. Y eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos.